En un vídeo anterior hemos visto muy por encima cómo podemos generar series de números en Excel. En esta ocasión vamos a ver pormenorizadamente cómo podemos generar series lineales, cómo podemos generar series geométricas y cronológicas. Vais a ver que es de una manera muy sencilla y nos va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Mi nombre es Vicente Orgaz y esto es Doctor Excel. En primer lugar vamos a comenzar con las más utilizadas, que son las listas. Yo aquí pongo por ejemplo la palabra lunes y si arrastro del cuadradito de la esquina inferior derecha hacia la derecha me va a generar el resto de los días de la semana. ¿De acuerdo? Lo mismo si yo pongo enero. Si yo escribo enero y cojo del cuadradito y tiro hacia abajo, por ejemplo, me genera el resto de meses del año. Si yo además escribo enero y en la celda de al lado escribo, por ejemplo, abril, de forma que la secuencia se va a saltar 2 meses, se va a saltar febrero y marzo. Si ahora arrastro del cuadradito, vemos que se va a ir saltando 2 meses en cada una de ellas. Bien, estas son las listas. Son unas listas que vienen predefinidas y que al final del vídeo os voy a comentar cómo podemos crear nuestras propias listas. Ahora vamos a analizar las siguientes en nivel de dificultad, es decir, o en nivel de uso, se puede decir también, que son las listas aritméticas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo aquí escribo un 1 y arrastro, me lo rellena todo de unos. Vale, ¿y qué es lo que ocurre si yo quiero que me genere 1, 2, 3, 4, 5? Bien, pues lo que yo hago en principio es escribir el 1, en la celda de al lado o en la de debajo escribo el 2, después selecciono esas dos celdas y arrastro. Ocurre que me ha generado una serie lineal o una serie aritmética de razón, o mejor dicho, de diferencia 1. 1, 2, 3, 4, vale. Ahora imaginaos que yo parto del número 7 y el siguiente número es el 18, el 19, perdón. De nuevo, marco las dos, arrastro y ahí me va a ir generando toda la serie de números. Bien, esta es, digamos, la manera más sencilla, la forma más usual como solemos trabajar con series lineales. Pero hay otras formas que también son convenientes de saber utilizar. Bien, para ello yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es escribir aquí un número, el 1, y voy a seleccionar un rango, por ejemplo, hasta el 11, del 3 al 11. Y me vengo aquí a la herramienta rellenar. Me vengo a series. Y aquí, fijaos, aparece esta ventana. Esta ventana pone series en filas o en columnas y aparece marcada la opción columnas. ¿Por qué aparece marcada la opción columnas? Porque yo he seleccionado un rango en columna. Si hubiera seleccionado un rango en fila, aparecería marcado la opción filas. Y si no hubiese marcado ningún rango, tendría que elegir yo cuál de las dos opciones me interesa. Después está el tipo lineal. El tipo lineal lo que significa es que es una serie aritmética, es decir, que cada término sale de sumar al anterior un número. ¿Y ese número cuál es? Es lo que aparece aquí como incremento. Entonces, ahí aparece un 1, como vemos. Vale, pues yo ahora voy a escribir, por ejemplo, un 20. Y le doy ya a aceptar. ¿Qué es lo que ocurre? Que me ha generado la serie lineal 1, 21, 41, es decir, cada término sale de sumarle 20 al anterior. Vamos a hacer esto mismo, pero de una forma un poquito distinta. Porque a veces, depende de los datos que tengamos, nos interesará o podremos hacerlo de una manera o de otra. De nuevo yo pongo el 1. Y ahora no marco nada, sino simplemente me vengo a la opción series y aquí le digo que incremento va a ser igual que antes 20, pero que el límite quiero que sea el 161. Y además quiero, si os fijáis, aquí aparece que está en filas, pues yo quiero que lo haga en columnas para que quede igual que la anterior. Le doy a aceptar y como veis sale exactamente igual. De esta manera no me hace falta rellenar el rango. Imaginaos que tenemos que rellenar, por ejemplo, en columnas, que es más difícil de calcular, una serie de años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el primer año y sabemos cuál es el último año que yo quiero rellenar. Pues le pongo el incremento de años que quiero que yo haga y que llegue al año que yo quiera. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir aquí en la celda 12 un año, por ejemplo, el 1970.
y quiero que en incrementos de 5 me llene hasta el 2020 en horizontal. ¿Qué es lo que hago? Pincho en el 1970. Me vengo a la opción rellenar, series. Y le digo que en filas, de manera lineal, con un incremento de 5 años, que es lo que he dicho, llegue hasta el 2020. Le doy a aceptar. Y como veis me genera todos los años de 5 en 5 sin necesidad de que yo ande contando cuántas columnas necesito ni nada de eso. En este caso son pocos porque son de 5 en 5, pero imaginaos que fueran de 1 en 1. Me tendría que rellenar 50 columnas. ¿Vale? Entonces no hace falta que yo marque las 50 columnas. Pero si son rangos pequeños yo recomiendo que lo marquemos primero. ¿De acuerdo? Bien, ahora imaginaos que yo tengo un número, por ejemplo el 359.8, o sea 3598, y otro número que tengo es el 4153. Y yo sé que estos dos números llevan una serie lineal, pero no sé cuál es su diferencia. ¿Qué tendría que hacer? Restarlo. Vale, pero Excel me permite no tener que hacer eso. Yo aquí selecciono el rango que yo quiero rellenar, por ejemplo hasta la columna K. Me vengo aquí a series y donde pone incremento lo borro y le digo que quiero que siga la tendencia. Le doy a aceptar y como veis me han generado el resto de números. Si os habéis dado cuenta, los más avispados habrán dado cuenta de que si yo pongo esto 3598 y 4153, al seleccionar los dos números y el rango me aparece ya aquí, vais a ver el incremento, es decir, él ha calculado la diferencia directamente. Por lo tanto, yo aquí podría poner el límite. Podría poner el límite que yo quisiera. Vale. Bien, esto sería con las series lineales o series aritméticas. Ahora vamos a trabajar con las series geométricas, que son un poquito más complicadas, pero que además también son más frecuentes de ver. Por ejemplo, el interés compuesto se basa en las series geométricas y es muy utilizado. La diferencia que tiene la serie lineal con la serie geométrica es que la diferencia entre dos números no es sumar un número, sino es multiplicar por un número. Fijaos, si yo pongo el 1 y el 2, como serie lineal es sumarle un 1 al término anterior, en este caso al 1. Y el siguiente número sería el 3. ¿Lo veis? Aquí me sale 1, 2, 3, 4, vale. Pero si yo la hago como serie geométrica, fijaos lo que ocurre. Yo marco todo el rango que yo quiero hasta la columna J. Me vengo de nuevo a rellenar series y aquí donde pone tipo de serie la quiero geométrica. Y donde pone incremento lo voy a quitar. Y voy a poner que siga la tendencia. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada número sale de multiplicar por 2 el anterior. Es decir, el 2 puede salir de sumarle un 1 al 1 o de multiplicar por 2 al 1. Por eso obtengo el 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? De multiplicar cada número por 2. Es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿De acuerdo? Bien, de esta manera puedo también jugar, como hemos hecho antes, con la serie geométrica. Yo puedo poner aquí un 3, puedo venir a rellenar series, decirle que quiero en filas una serie geométrica de incremento 1,2 y que llegue hasta ¿qué número? Pues hasta el 15, por ejemplo. Le doy a aceptar y aquí tengo los números que me ha generado. Ha llegado hasta el 12,89 porque el siguiente ya sería mayor que 15. ¿Vale? Entonces, de esta manera es como tenemos que trabajar con las series geométricas. Bien, vamos ahora por las series cronológicas. Vamos a ver, si yo tengo aquí 21 del 12 del 2021, si yo quiero que esto me lo incremente en días, pues hacemos como hemos hecho hasta ahora. Selecciono esa opción, me vengo a series, aquí selecciono la cronológica, que él ya la detecta por ser una fecha lo que hay introducido, y donde pone unidad de tiempo pone fecha, eso quiere decir días, ¿de acuerdo? Entonces si yo pongo un incremento de 5 días hasta, ¿qué voy a decir? Hasta el 1 de febrero del 22, le doy a aceptar y aquí me ha generado todos los días que se llevan 5 días con
el 21 de diciembre del 2021 hasta el 30 de enero de 2022. Bien, de esa misma manera puedo realizar la siguiente generación de fechas, pues utilizando, por ejemplo, como aquí aparece, días laborables, meses y años. Los días laborables ya lo veremos un poquito más a continuación. Vamos a hacer el de meses. Entonces yo quiero que me rellene eso de meses con un incremento de 3 meses y hasta el año, pues vamos a poner hasta el 1 del 1 del 2023. A ver, aquí me falta una barra, 2023. Le doy a aceptar y aquí vemos cómo en 3 meses me ha ido rellenando todos los trimestres, digamos, a partir del 21 del 12 del 2021. Y lo mismo podría hacer con años. Si parto de nuevo del 21 del 12 del 2021 y lo que yo quiero es que me rellene, pues qué vamos a decir, de años hasta el 1 del 2025 y quiero que sea por años con incremento de 2 años, pues le doy a aceptar y aquí tenemos que el 2021-2023 y en el siguiente ya sería posterior al 1 del 2025. Bien, para acabar vamos a hablar de los días laborables. Para Excel solamente son días laborables de lunes a viernes, pero no va a contar ni fiestas ni va a contar entre medias, pues eso, tipo Navidad, tipo Semana Santa, nada de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo el 1 de marzo del 21 hasta, vamos a decir, el 18 de abril, ¿vale? Es lo que quiero rellenar. Bien, pues me vengo aquí a series, le digo día laborable de 1 en 1 y hemos dicho que quiero que rellene hasta el 18 del 4 del 21. Le doy a aceptar y como veis me ha rellenado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 que son sábado y domingo. Continúo. Me encuentro que hay aquí otro salto, el 13 y el 14 que también son sábados y domingos, el 13 y 14 de marzo. Continúo, aquí está el Día del Padre, que sería fiesta y no está mostrado como tal. Luego el 20 y el 21, que son sábado y domingo, no los ha contado. Bien, seguimos. Llegamos al 1 de abril y al 2 de abril, que es Jueves Santo y Viernes Santo, y tampoco los ha contado como fiesta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque solo cuenta como fiestas los sábados y los domingos, solo cuenta como días no laborables los sábados y los domingos. Así que cuando trabajemos con series cronológicas y con días laborables, por favor, tener en cuenta que solamente va a tener en cuenta los sábados y domingos. Bien, por último vamos a ver cómo podemos hacer una serie personalizada, una lista personalizada. Como os dije al principio, existen unas listas predefinidas, como son por ejemplo los días de la semana o los meses del año, y ahora vamos a ver cómo podemos generar una lista personalizada, una lista personal nuestra. Bien, nos venimos aquí a archivo, a opciones, y aquí en opciones vamos a avanzadas, y en avanzadas buscamos la sección que se llama general. Bajamos. Y aquí tenemos la sección general, ¿va? ¿Veis? Pone omitir otras aplicaciones, tal, opciones web, y aquí pone modificar listas personalizadas. Hago clic en modificar listas personalizadas y aquí puedo bien modificar las listas que tengo ya de lunes, martes, miércoles y enero, febrero, marzo, y puedo crear una nueva. Vamos a crear una nueva, por ejemplo, con los puntos cardinales. Le digo agregar y entonces yo aquí escribo norte, sur, este, oeste. Y le damos a agregar. Y aquí tenemos creada norte, sur, este y oeste. Esto puede ser bastante útil, por ejemplo, para personas que trabajen mucho con las líneas del metro o con estaciones de tren, es decir, que van a ir siguiendo siempre la misma secuencia de estaciones, ¿vale? O con paradas de autobús, qué sé yo, es decir, con secuencias que se van a repetir siempre a lo largo de su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a ser muy sencillo crear aquí una lista personalizada para poder generar
toda la secuencia pues de su línea de metro, de tren, etcétera, lo que sea. Aquí simplemente le daríamos a aceptar, de nuevo a aceptar, y si yo aquí escribo por ejemplo ya norte, cojo del cuadradito y arrastro, y como veis ya me genera todos los puntos cardinales. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era lo que os quería comentar hoy acerca de la herramienta series, que como veis es bastante útil y también es bastante desconocida.